Bienvenidos al análisis del discurso político de Cynthia Viteri, que se utilizó la base teórica de Liceo Veró. Integrantes: Jocelyn Pupiales, Gisela Zárate. Empecemos con el contexto histórico-político, en donde se analizará el discurso con un contundente mensaje hacia el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien es presidente actualmente. Dicho discurso se dio en Guayaquil el 30 de mayo del 2022. A continuación, los destinatarios. Como primero tenemos el destinatario positivo o predestinatario, quien dice que es el receptor que participa en las mismas ideas, que adhiere de los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador. Segundo, tenemos el destinatario negativo o contradestinatario. Lo que es verdadero para el enunciador es falso para el contradestinatario e inversamente. Y por último tenemos el paradestinatario, o también conocido como los indecisos, que es el orden de la persuasión. A continuación tenemos los ejemplos que a quién fue dirigido el mensaje. En los prodestinatarios tenemos al Partido Social Cristiano, pueblo considerado como conservadores, quienes son pertenecientes de su partido político. Contradestinatario tenemos que fue dirigido al presidente Guillermo Lasso, funcionarios del gobierno, ciudadanos que no comparten su ideología, ya que al emitir el mensaje fueron criticados por el nombre que llevaba el mensaje. También tenemos a los indecisos, pero en el discurso no se pudo identificar, ya que el mensaje fue emitido a la ciudadanía en general. Continuamos con los componentes, donde permite conocer y clasificar las enunciaciones de los políticos de un discurso. Esto ya que permite una comprensión clara del mensaje que transmite el enunciador. En los componentes descriptivos tenemos la lectura del pasado y una de la situación actual, y también utilizado los verbos en presente del indicativo. Como primero tenemos el componente descriptivo, que dice que compara situaciones del pasado al presente. Como primer ejemplo tenemos el siguiente. Robos, violaciones, secuestros y asesinatos. Los fundamentos de la convivencia civilizada que hemos estado acostumbrados se han desmoronado. Los negocios cierran porque les piden vacuna, o lo que es lo mismo, Ya, este fragmento fue dirigido a los contradestinatarios, que fue la situación del pasado. El segundo ejemplo a continuación. y moradores del sector. En su gobierno, presidente Lasso, pasa lo que nunca ha pasado. Y si no se lo para ahora, no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción, no hacer planes que no se ejecutan. El problema de la inseguridad se soluciona. Ya, de igual manera, este fragmento fue dirigido a los contradestinatarios y fue en la situación actual. El componente didáctico, del principio general hasta llegar a la verdad universal. Ese componente se enuncia de un principio general, es decir, muestra una serie de principios objetivos que presente el enunciador. El ejemplo. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo. Todos saben que eso es mentira. La seguridad es su exclusiva competencia según el artículo. Este fragmento, de igual manera, fue dirigido a los contradestinatarios. Y tenemos el segundo ejemplo. En las cárceles. No queremos personas temerosas y débiles con los delincuentes. Queremos un presidente que con... De igual manera, fue dirigido a los contradestinatarios. El componente prescriptivo es del orden del deber, constatación de la persuasión. Este componente entraje en lo que el discurso político es de orden del deber. Y tenemos el ejemplo. que él mismo eligió. Las cárceles son centros de operaciones y ninguna familia en este país está segura. ¿Qué espera, señor presidente? ¿Que sigan cayendo los hijos de los buenos de la sociedad o acabar con los malos? Las reacciones tibias, indolentes, desorientadas, sin ruta ni decisión. Este fragmento fue dirigido hacia los contradestinatarios y es de orden del deber.
policía y el ejército deben tener la orden de disparar al criminal. Ya, esta es la constatación de persuasión que también este fragmento fue dirigido a los contradestinatarios. Continuamos con el componente programático. Este es el orden del poder hacer y cómo hacer lo que se debe hacer. Según Verón, es aquí donde el político promete. Este se caracteriza además por el predominio de las formas verbales en infinitivo y naturalmente en futuro. A continuación vamos a escuchar dos ejemplos. Queremos un presidente que con la ayuda de todos, al fin, decida una guerra contra quienes están acabando con nuestras vidas. Que los dote a toda la policía de chalecos antibalas, de armas, de municiones, de más personal, de vehículos, comidas, dormitorios, tecnología, drones, y que tengan claro quiénes son los malos y que con ellos no debe tener la más mínima compasión. Si los alcaldes tuvieran a su mando la policía, el ejército, la marina, controlar fronteras, las leyes que hoy liberan a maleantes, el control de armas, despedir y procesar a jueces y fiscales que hoy sueltan a los delincuentes confesos, otro sería el cantar. Con recursos. Como pudimos apreciar, la doctora Cynthia Viteri menciona soluciones hipotéticas sobre lo que ocurriría si existieran los recursos necesarios y ella estuviera en la libertad de ejecutar diferentes estrategias para combatir la inseguridad del país. Seguimos con el análisis de los verbos. Cynthia Viteri en su discurso maneja los tres tiempos verbales como son el pasado, el presente y futuro. La intención de utilizar el pasado es para recordar las promesas de campaña del actual gobierno. Ahora, utiliza el presente para referirse a los peligros y situaciones que enfrentan los ciudadanos debido al alto índice de delincuencia. En cambio, al utilizar el futuro, proyecta la intención que tiene sobre luchar en contra de los delincuentes con el fin de alcanzar la paz de los ciudadanos, además de predecir posibles cambios. Vamos a plantear algunos ejemplos. Dentro del tiempo verbal pasado, hemos citado dos ejemplos como son convertido y promocionó. Convertido se encuentra en pretérito perfecto compuesto y promocionó en pretérito perfecto simple. En cuanto al presente, hemos planteado más de 3 ejemplos. Aquí tenemos vivimos, somos y hemos, los cuales se encuentran en modo indicativo. Finalmente tenemos en futuro, venceremos, que se encuentra en modo subjuntivo, futuro compuesto, y enseñaríamos que refleja un condicional haciendo alusión a situaciones hipotéticas. A continuación, vamos a escuchar los ejemplos. Tibias, indolentes, desorientadas, sin ruta ni decisión, ha convertido a este gobierno y a este país en un campo de guerra. Ecuatorianos, buenas noches. Los actos de violencia que vivimos se están asemejando a los que ocurren en países cantar. Con recursos suficientes les enseñaríamos cómo blindar una ciudad. No tendría compasión con los criminales. De acuerdo al análisis de los verbos, podemos asegurar que existe un predominio del componente descriptivo. Esto debido a que el discurso político presenta una descripción de los acontecimientos pasados y de la situación actual, donde se resaltan las problemáticas de hoy en día. Por ende, los verbos en presente indicativo se presentan con mayor frecuencia en referencia a las acciones que se deben ejecutar en este momento. Continuamos con las formas de tratamiento. Estas son las variantes pronominales que se eligen para dirigirse a alguien en función de la relación social que existe entre el emisor y el receptor, como son tú, usted, vos, ustedes. Su uso depende de diferentes factores, ya sean sociales, culturales, geográficos, étnicos e incluso de la costumbre. Así pues, durante el discurso de Cynthia Viteri que se dirige a sus predestinatarios se encuentra la primera persona en plural, nosotros, para emplear cercanía y compromiso, además de unidad con su ciudad, hace mención a los alcaldes. Como segundo ejemplo tenemos la segunda persona en plural, ustedes, que refleja que corren cierto peligro sus predestinatarios y de forma general los ciudadanos. A continuación vamos a escuchar los siguientes ejemplos. Pero en su momento,
promocionó lo que toda la ciudadanía conoce, lo exitoso que hemos sido en el manejo de la inseguridad. Todos, ustedes y sus familias, son blancos de la delincuencia, de robos, violaciones, secuestros y asesinatos. Los fundamentos de la convivencia civilizada que hemos estado acostumbrados. Por otro lado, en los contradestinatarios tenemos la tercera persona en plural, ellos, como una forma de demostrar lejanía y oposición a los delincuentes. Del mismo modo, existe un tono peyorativo y despectivo al referirse a ellos. Como segundo ejemplo tenemos la segunda persona del singular usted, para dirigirse con mayor respeto hacia el señor presidente de la República. A continuación, vamos a escuchar los siguientes ejemplos. Bajo estado de excepción, se registra un crimen cada 6 horas. Solo el año que usted tiene en funciones se triplicaron. Ahora bien, continuamos con el análisis de la intención del emisor. Este trata sobre el propósito, la meta o la finalidad de emitir este mensaje. En cuanto a nuestro discurso, la intención es que llegue el mensaje al presidente de la República, dentro del cual se mencionan los actos de violencia y se asemejan lo que ocurre en otros países. Además, le pide de manera directa que tome conciencia de los actos terroristas hacia las personas indefensas. Además, también se realizan reclamos sobre las acciones y decisiones que no han dado resultados, cuestionando la falta de inversión para dotar a la policía de recursos. Esto con el fin de que el gobierno actual asuma la responsabilidad y actúe de manera responsable para combatir la inseguridad en el país. Esto también para que brinde recursos económicos con la finalidad de ejecutar planes de seguridad que sean eficientes y se pueda contener la delincuencia, bajando así el índice de muerte dentro del territorio nacional. Finalmente, hemos planteado 3 conclusiones basadas en el discurso y en la teoría estudiada. La primera, el análisis de los discursos políticos permite profundizar y comprender temas que a simple vista se los excluye. En el presente discurso se percibe un reclamo mediático en contra del presidente por el mal manejo de las políticas públicas. 2. De acuerdo a lo mencionado por la alcaldesa, se concluye que si policías y militares no cuentan con el equipamiento necesario, no se podrá combatir la delincuencia ni se mejorará la situación. Por ende, es necesario la ejecución de planes útiles con personal seleccionado y capacitado de manera eficiente y estricta para alcanzar un cambio. Y por último, que el trabajo aportó a los estudiantes conceptos base para comprender y cuestionar los discursos políticos de acuerdo a lo mencionado en la teoría de Verón. Muchas gracias, este ha sido nuestro análisis.